¿Listo para dormir? Perfecto. Apaga las luces, acomódate, y prepárate para agradecer no haber nacido en la Edad Media. Porque si hubieras abierto los ojos en el año 1325, lo primero que habrías sentido no sería paz. Sería el hedor. Literalmente. El olor. Una mezcla entre madera húmeda, humanidad sin duchas y, bueno, algo que mejor no identifiques. Ese olor que te grita estás vivo, pero con tono de amenaza. Tu cama, si podemos llamarla así, es una tabla de madera con un colchón de paja. Una paja que ha sido habitada, infiltrada y conquistada por una civilización entera de pulgas. Te pica todo, pero no te rascas, porque sabes que si te rascas, despiertas a las ratas que duermen en el rincón. Tu cuerpo está rígido, porque tienes 22 años, lo cual en términos medievales significa que ya estás en la etapa final de tu vida útil. En esta época, llegar a los 40 era como desbloquear un logro legendario. Tu casa es un solo cuarto, sin ventanas de vidrio, sin privacidad, y con suerte, sin animales muertos en el techo. Vives con tu familia. Mamá, papá, 5 hermanos, una cabra, un cerdo y un gallo muy puntual que acaba de gritarte en la cara. Todo en el mismo espacio. Todo. Cada respiro tuyo viene con una dosis de sudor ajeno. Los muebles son opcionales. El suelo es de tierra. Las pulgas vienen gratis. Ahora bien, seamos positivos, estás vivo. La mala noticia es que estás vivo aquí. Bienvenido a la Edad Media, donde la higiene es opcional y las enfermedades, garantizadas. Tu día comienza con una ceremonia ancestral. Intentar levantarte sin pisar algo vivo. Una cucaracha. Un pie de tu primo. O una mezcla de ambos. El aire es húmedo. Y no por la lluvia. Por el aliento de 6 personas que han respirado la misma atmósfera toda la noche. Y ya que estamos en este infierno con paredes, es hora de comenzar el día. Lo primero, ir al baño. ¿Dónde está? Buena pregunta. No hay. Si eres afortunado, tienes una letrina fuera de la casa. Si no, es un hoyo. Literal. Un hoyo. A veces compartido por varias casas. A veces lleno. Siempre con olor a trauma. Si llueve, no importa. Igual vas. Si hay viento, peor. Vuelven los recuerdos. ¿Papel higiénico? Claro, se llama lo que encuentres. Hojas, trapos viejos, pasto seco, o nada. A veces es nada. Y cuando terminas, debes anunciarlo. Sí, garde a Eleo. Gritas, mientras tiras el contenido de tu orinal por la ventana. Traducción. Cuidado con el agua. Una frase poética para decir prepárate para ser rociado con pipí. Si estás abajo, ya sabes, que Dios te bendiga. Volvamos adentro. Hora del desayuno. ¿Te imaginas una tostada de aguacate? ¿Café caliente? ¿Pan fresco? ¡Ja! ¡Qué ternura! Tu desayuno es una masa gris hecha de lo que quedó en la olla común. Una mezcla que ha estado ahí por días, recalentada tantas veces que ya tiene opiniones políticas. Dicen que alimenta, pero nadie especifica a quién. Con suerte, encuentras un trozo de pan duro, tan duro que puedes usarlo como arma en caso de invasión vikinga. ¿Bebida? Cerveza. Sí, incluso para los niños. Porque el agua es sospechosa. Muy sospechosa. Y cuando no tiene sistema de filtrado, fermentarlo todo parece más sensato que beberlo directo. ¿Y el sabor de esa cerveza? Bueno, depende de si encontraste ratas muertas en la cebada. Pero no te preocupes, la fermentación mata las dudas. O eso dicen. Y como no hay refrigeración, siempre está tibia. Ideal para el desayuno. Tu estómago no está feliz. Pero no tiene voto. Así que empieza el día. ¿Tienes energía? No importa. Vas a trabajar igual. Porque si no trabajas, no comes. Y si no comes, bueno, probablemente igual mueres de disentería. Antes de salir, hay que vestirse. ¿Pero con qué? Tu ropa es de lana. Siempre. En verano, en invierno, para dormir o para cavar zanjas. Y no, no es lana suave. Es como frotarte con una esponja de alambre emocional. Además, llevas la misma túnica desde hace meses. Se lava cuando llueve. Tal vez. Si no estás dentro de la casa viendo cómo se inunda. Tus zapatos, si tienes, están hechos de cuero sin curtir, unidos con cordones que alguien hizo a mano mientras lloraba. Y si no tienes zapatos, pues te acostumbras. Al barro, a las piedras, a los excrementos de animal. Tus pies ya no sienten. Ni deberían. Es su mecanismo de defensa.
Ahora respiras hondo. Huele a estiércol, a humo, a humanidad. Y sales. El sol no ha salido del todo, pero tú sí. Porque si el gallo canta, el cuerpo se levanta. No hay despertador más agresivo que el hambre. Y todo esto, querido espectador, fue solo la mañana. Despertaste, desayunaste desesperación, y ahora empieza lo mejor. Darte cuenta de que tu cuerpo, tu valiente cuerpecito, está perdiendo la guerra contra la Edad Media. Literalmente, eres un campo de batalla. Y los enemigos no son invisibles. Se arrastran, saltan, pican y viven sobre ti con más derechos que tú mismo. Primero, piojos. Todo el mundo los tiene. Nobles, campesinos, monjes, niños. No es un estigma. Es parte del paisaje. Como el barro o el hambre. Te lo sacas con una cuchara de madera o con los dedos. A veces compites con tu pareja a ver quién mata más. Y eso se llama romance medieval. Luego están las pulgas. No vienen solas. Viajan en escuadrones, como si fueran a una convención. Te pican todo. Todo. No hay parte sagrada. Y por las noches, si tienes suerte, te despiertas solo con una roncha. Si no, con la peste. Literal. La ropa no ayuda. Tu única túnica es gruesa, rasposa y está más curtida que un cuero de bota. No se lava. Se airea. Si llueve. Y cuando se moja, pesa como una promesa incumplida. Se pega a tu piel. Y cuando la sacas, te llevas una capa de epidermis contigo. Y ni hablar de los zapatos. Si los tienes, están hechos con suelas tan delgadas que sientes cada piedra, cada rama, cada clavo emocional del camino. Y si no los tienes, pues tus pies ya se rindieron hace meses. Callos, ampollas, cortes, infecciones. Tu rutina de spa incluye barro, estiércol y salpicaduras de orina callejera. Tu piel no es tuya. Es de las pulgas, de las garrapatas, de los hongos. Todo el mundo se rasca. Nadie se disculpa. Si estás rascando la axila con un tenedor de madera mientras hablas con el cura, todo bien. Eso es simplemente vida normal. Y no hay crema, ni aloe, ni vergüenza. ¿Tienes una erupción? Probablemente es sarna. ¿Tienes llagas? Bienvenido al club. ¿Te arde? Claro. Pero el ardor te recuerda que estás vivo. Aunque no por mucho si se infecta. Ahora llegamos a los dientes. O mejor dicho, a los restos arqueológicos que alguna vez fueron dientes. Porque el cepillo no existe. Ni el hilo dental. Ni la pasta. Ni el enjuague. A veces, alguien mastica una ramita para limpiarse. Spoiler. No funciona. Tu boca es un ecosistema. Tienes caries, encías inflamadas, aliento que puede considerarse arma química. Y no importa tu clase social, tus muelas están comprometidas con la autodestrucción. En tu cumpleaños 25, si aún tienes dientes, haces fiesta. Porque ya estás superando las expectativas. Cada bocado es un riesgo. Cada masticada puede ser la última. ¿Dolor de muelas? Normal. ¿Tratamiento? Sacarte el diente con una tenaza. Sin anestesia. Por un barbero. Sí, el mismo que te corta el pelo. También arranca piezas dentales. 2 en 1. Práctico y traumático. ¿Tienes fiebre por una infección dental? Bienvenido al Sepsis Challenge. Si sobrevives, ganas otra semana en la Edad Media. Si no, bueno, que San Apolonia te reciba. Ahora imagina besar a alguien. No por romance, por pura desesperación. Ambos con aliento de cebada fermentada y dientes como un campo minado. El romanticismo medieval es fuerte, pero no apto para débiles del estómago. Y cuando hablas, la gente no nota tu aliento. Porque huelen igual. Es un consenso social. Una nube colectiva de olor. Y aún así, algunos encuentran el amor. O al menos algo parecido entre tanta mugre. Pero volvamos al cuerpo. Porque además de la picazón, del ardor, del hambre y de la deshidratación, estás cansado. Siempre. Tu espalda duele. Tus manos están agrietadas. Tienes 22 años y ya caminas como alguien de 80. Porque has estado doblando la columna desde los 5. Literal. Y si eres mujer, el juego tiene modo difícil. No solo trabajas en el campo. También crías hijos, cocinas, haces ropa, cuidas animales y sobrevives a un sistema patriarcal medieval que te trata como propiedad con útero. ¿Tienes tu periodo? Buena suerte. No hay toallas. No hay tampones. Solo trapos. Y si alguien lo nota, puede ser acusada de brujería. Porque claro, sangre igual a demonio. ¿Y los niños?
No juegan, trabajan. Desde los 4 o 5 años ya están cargando agua, espantando cuervos o sembrando. El juego favorito se llama no morir antes del invierno. Todo esto mientras la ropa te raspa, el calor te ahoga, el frío te entumece y las moscas te siguen como fans intensos. Estás en guerra constante con tu entorno. Y lo peor, no sabes que las cosas podrían ser mejores. No tienes comparación. No hay wifi para quejarte en Twitter. Tu cuerpo es un campo de batalla. Pero aquí no hay victoria. Solo resistencia. Ya desayunaste tu porción de desesperanza, te vestiste con ropa hecha de lija y saliste al exterior. Es hora de trabajar. No por pasión, no por propósito. Trabajas porque si no, te mueres. Y a veces, incluso trabajando, también. Tu trabajo depende de tu suerte genética y geográfica. Si naciste campesino, lo siento, no hay ascensos. Trabajas la tierra de un señor feudal que no sabe tu nombre, ni le importa. Solo quiere que siembres, riegues, coseches y no mueras, al menos no antes de terminar tu cuota. Empiezas con el sol y terminas con el ocaso. No hay horario de oficina, ni pausa para el café. Solo tierra, sudor y oraciones para que no llueva justo después de sembrar. Tus herramientas son una pala, un rastrillo de madera y tus manos callosas. Sin guantes, sin botas. Cada grano sembrado es una apuesta contra el clima, contra las plagas, contra la miseria. ¿Y si no eres campesino? ¡Felicidades! Puedes ser herrero, curtidor, tejedor. Trabajas encerrado, respirando humo, productos químicos o los intestinos de algún animal. Te pagan con comida. A veces. O con deudas. Tu taller es pequeño, oscuro, y no tiene ventilación. La seguridad laboral consiste en no morirte antes de que termine el mes. Si eres herrero, manejas fuego y metal con las manos desnudas. Si eres curtidor, trabajas con orina. Literalmente. El cuero se ablanda con pis humano. Así que pasas tus días entre cubas fétidas, aplastando pieles con los pies. ¿Protección? Tus esperanzas y tus oraciones. ¿Te rompes un brazo? Mala suerte. No hay baja médica. No hay hospital. Te amarran el brazo con un trapo, te dan cerveza caliente y te dicen que sigas. Porque si no trabajas, alguien más lo hará. Y tú te vuelves prescindible. Rápidamente. Las mujeres también trabajan. Todo el día. Sin parar. Cuidan a los niños. Cocinan, limpian, hilan, recogen leña, ordeñan animales y, por supuesto, también trabajan la tierra. Su día comienza antes que el del hombre y termina después. Y si están embarazadas, ni se menciona. Paren, descansan una hora, y de vuelta al campo. Porque el trigo no entiende de posparto. Los niños tampoco tienen tregua. A los 5 años ya están ayudando a cargar agua, espantar aves de los cultivos o recoger excremento para fertilizar. La escuela es un mito reservado para los ricos y los monjes. Y los juguetes, bueno, si encuentras una piedra lisa y tienes imaginación, ya tienes entretenimiento. Y ahora hablemos del clima. Porque en la Edad Media, el clima no es una conversación de ascensor. Es una amenaza constante. Demasiado sol, cosechas quemadas. Demasiada lluvia, cosechas podridas. Demasiado frío, todo muere. Incluyéndote. En invierno, te congelas. Literalmente. No hay aislamiento, no hay calefacción. Solo capas de ropa húmeda y una hoguera con poca leña. Y salir a trabajar en esas condiciones es obligatorio. En verano, te asas como pollo medieval. El sol no perdona. Tu ropa absorbe calor, tu piel se cuece, tus pies arden. Y tú sigues, porque detenerte no es opción. Y en medio de todo esto, las enfermedades. No hay vacunas, no hay médicos reales. Solo rezos, supersticiones y brebajes que huelen peor que la enfermedad misma. Te sangran, te purgan, te hacen oler hierbas. Y si no funciona, bueno, Dios lo quiso. Y si todo eso no te mata, está el señor feudal. El tipo que cobra impuestos aunque tu cosecha haya fallado. Que puede decidir que hoy le perteneces. Tú, tu burro, tu hija. Porque sí, porque puede. Y si protestas, te encarcela. O peor, la justicia no existe. Solo el poder. Después de todo eso, cuando ya no sientes la espalda, las piernas ni el alma, vuelves a casa. Donde no hay cena caliente esperándote. Solo otra olla con restos de papilla de cebada. Tal vez encuentras una rata asada si el día fue productivo. Te sientas, respiras, y te das cuenta de que mañana es igual.
Y pasado también. No hay vacaciones. No hay jubilación. Solo trabajo hasta que mueres, o ya no puedas moverte. Y aún así, alguien en el futuro dirá que antes se vivía mejor. Sí, claro. Has sobrevivido medio día. Estás cubierto de sudor, tierra, y tal vez de lo que sea que pisaste detrás del establo. Así que decides refrescarte. Beber agua. Tal vez lavarte la cara. Spoiler, mala idea. El agua, en la Edad Media, es básicamente un arma encubierta. Parece inocente, clara, brillante, fresca. Pero es una trampa, porque ese riachuelo que burbujea junto al camino, probablemente tiene más bacterias que un inodoro moderno. ¿Ves lo limpia que se ve? Eso es porque la mugre se hundió. Pero lo que no ves son los parásitos, los excrementos, las babosas, los cadáveres de animales y el contenido entero de los orinales de media aldea que alguien vació río arriba. Así que sí, beber agua es una ruleta rusa. Y por eso todos beben cerveza, incluyendo los niños. No por diversión, sino porque la cerveza se hierve, y al hervirse, mata lo que el agua trae. ¿Es alcohol suave? Sí. ¿Sabe mal? También. ¿Prefieres eso a morirte por una diarrea explosiva? Claramente. ¿Y qué pasa si decides bañarte? Tal vez crees que, al menos, un baño aliviará algo. Equivocado. En la Edad Media, la idea de lavarse el cuerpo era considerada peligrosa. Sí, peligrosa. Se creía que el agua abría los poros, y al abrirse, dejabas entrar enfermedades. Así que mientras más sucio estabas, más protegido. Lógica de la Edad Media. Si hueles como un establo, eres invencible. Existían casas de baño públicas, sí, pero eran tan escasas como mal vistas. Porque pronto se convirtieron en centros de chismes, prostitución y, según la Iglesia, pecado. Así que fueron cerrándose poco a poco. Quedarte sucio no solo era aceptado, era recomendado. Y si igual querías bañarte en casa, prepárate. Primero, cargar cubos de agua del pozo. Luego, hervirla sobre fuego. Después, verterla en una tina de madera que gotea por todos lados. Y por último, rezar para que nadie más la use antes o después que tú. Porque compartir agua de baño no era una opción. Era la norma. ¿Y esa agua de lluvia que recolectaste con tanta esperanza? Llena de insectos, moho, y regalos de pájaros. No, gracias. Ahora imagina que te enfermas. Te duele el estómago, te mareas, tienes fiebre. Necesitas ayuda. Buscas un médico. Y ahí comienza el verdadero sufrimiento. Los médicos medievales no son lo que imaginas. No hay bata blanca. No hay estetoscopio. Hay túnicas oscuras, amuletos, y libros polvorientos escritos en latín con más superstición que ciencia. Creen que tu salud depende de los 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Y si uno está desbalanceado, estás jodido. ¿Tienes fiebre? Te sangran. ¿Tienes tos? Te purgan con laxantes hechos de hierbas, estiércol y esperanza. ¿Tienes dolor de cabeza? Te colocan sanguijuelas en la cara. Literal. ¿Tienes dolor de muelas? Arrancan el diente, con una herramienta oxidada, sin anestesia, mientras recitan una oración. Y si el médico no está disponible, no hay problema. El barbero también hace cirugías. Te corta el pelo, te afeita y de paso te abre una vena. Porque nada dice cuidado profesional como una navaja multiusos. Las mujeres parteras hacen lo que pueden. Pero si el parto se complica, es voluntad de Dios. Los antibióticos no existen. Y si te haces una herida profunda, tienes 2 opciones: gangrena o suerte divina. Los hospitales tampoco son lugares para sanar. Son casas de caridad donde te dejan morir con un poco más de dignidad. Una cama compartida, una manta delgada y un cura que te dice que todo pasa por algo. Mientras tanto, otro paciente estornuda sangre a tu lado. Y si la peste llega al pueblo, ya está, se acabó. La peste negra no pregunta edad, clase ni fe. Te cubre de bubones, fiebre y muerte en 48 horas. Te aíslan, te entierran rápido, y si tienes suerte, lo hacen después de que estés realmente muerto. Las supersticiones mandan. Te cuelgan amuletos, te hacen tragar piedras, te frotan cebolla en las heridas. Si gritas, es que el demonio se está yendo. Si mueres, es que no rezaste lo suficiente. Y así, la salud en la Edad Media no es un estado. Es una esperanza. Un deseo. Un mito. Así que, si en algún momento del día te duele algo, lo mejor es callar, sentarte, mirar al horizonte y decir: bueno,
Al menos no me sangraron hoy. En este punto, ya entendiste que la Edad Media era un lugar hostil para los humanos. Lo que quizás aún no has asimilado es que tampoco estabas solo. No, nunca. Estabas rodeado de criaturas. Vivas, pequeñas, pegajosas, mordedoras, y a veces peores que tus vecinos. Empecemos por tus compañeros más cercanos, los animales domésticos. No esos adorables perritos de Instagram. No. Hablamos de cerdos dentro de la casa, gallinas durmiendo en la cama, cabras que mastican la ropa interior colgada. Porque los establos muchas veces eran la misma habitación que tu dormitorio. ¿Privacidad? No. ¿Paz? Tampoco. ¿Infecciones compartidas? Siempre. Los perros no eran mascotas. Eran herramientas. Cazaban, ladraban, mordían. Y si se enfermaban, bueno. Si sobrevivían, bien. Si no, comida. Los gatos, por su parte, eran un dilema. Buenos contra ratas, pero sospechosos de ser agentes del diablo. Así que a veces se les alimentaba, a veces se les quemaba. Depende del rumor religioso de la semana. ¿Y los ratones? No había cocina medieval sin ratones. No se combatían, se toleraban, como parte del mobiliario. Hasta que llegaron las ratas, con sus pulgas, con su bacteria, con la peste. Y ahí, la cosa se puso apocalíptica. Las pulgas fueron las verdaderas reinas de la Edad Media. Nadie las controlaba. Vivían en tus camas, tus ropas, tu cabello. Picaban todo el día. Y de regalo, traían la peste bubónica. Sí, esa peste. La que mató a media Europa. Y no era porque alguien estornudó. Fue una pulga. Una pulga en una rata. En un barco. En un mercado. Y boom, millones de muertos. Pero las pulgas eran solo el comienzo. Tenías chinches. Tenías piojos. Tenías garrapatas del tamaño de tu paciencia. Y todos vivían felices, contigo. ¿Te rascabas? Claro. Era el equivalente medieval del scroll de TikTok. Todo el mundo lo hacía. En misa, en la mesa, durante el sexo. Una mano rascando, la otra aguantando el asco. Y si te quejabas, te decían que era normal. Una bendición incluso. Si los insectos no te pican, es que estás muerto. Gracias, tía medieval. ¿Plagas más grandes? Por supuesto. Las langostas. No como las del mar. No. Estas venían del cielo como castigo bíblico. Se comían los cultivos, las hojas, las flores, tus ganas de vivir. Y cuando se iban, dejaban hambre, peste y desesperación. Ahora, salgamos un poco de la aldea. Vas al bosque. A recolectar leña. A cazar o a morir. Porque los bosques eran el patio trasero del terror. Lobos. Muchos. Y no esos lindos de documentales. Lobos hambrientos, sin miedo al hombre, cazando en grupos. Y si ibas solo, sin armas, con suerte solo te comían una pierna. Osos. Grandes. Malhumorados. En invierno, bajaban de las montañas buscando comida. A veces la comida eras tú. Y si sobrevivías a un zarpazo, igual podías morir desangrado 2 días después. Serpientes. No muchas, pero suficientes. Y como los antídotos no existían, una mordida era una lotería envenenada. Y sí, había supersticiones. Colgaban ajos en las puertas. Ponían sapos secos bajo la almohada. Dibujaban símbolos para protegerse de espíritus animales. Nada de eso funcionaba. Pero distraía. Y en la Edad Media, eso ya era terapia. Y si te caía una plaga de verdad, una infestación, una nube de moscas, una marea de gusanos, solo quedaba rezar. Rezar mientras las larvas bailaban sobre tu pan del desayuno. Así que sí, sobrevivir al clima, al hambre, a la enfermedad y al señor feudal, era solo parte del juego. También tenías que sobrevivir al zoológico gratuito y sin jaulas que era la Edad Media. Si pensabas que trabajar, rascarte piojos y beber cerveza tibia era lo peor de la Edad Media, espera a conocer el entretenimiento nacional, la guerra. Y no hablamos de guerras modernas con misiles, GPS o al menos botas impermeables. No. Esto era espada contra hueso, lanza contra caraibarro hasta las rodillas. Todo por causas tan confusas como el honor de un primo lejano del rey o Dios dijo que conquistemos lo que no entendemos. Empecemos con las cruzadas. ¿La versión medieval de un viaje turístico? Casi. Excepto que en vez de selfies y mochilas, llevabas una espada y morías antes de llegar. Eran campañas militares santas,
donde se enviaban miles de campesinos a caminar hasta Jerusalén. A pie, sin comida, sin idioma común, sin un mapa decente. Los primeros 10 kilómetros ya estaban quejándose. Los siguientes 500 los hacían entre diarrea, frío, peste y emboscadas. Y cuando llegaban, si llegaban, descubrían que la guerra santa era más política que espiritual. Y que ellos eran carne de cañón con una cruz en la espalda. Muchos murieron sin siquiera ver un musulmán. Algunos murieron por robar pan en otro pueblo cristiano. Y otros, los más ilusionados, murieron por fe ciega, literalmente. Pero no eran solo las cruzadas. También tenías guerras locales, entre reinos vecinos, por castillos ridículamente pequeños. 2 nobles peleaban por una roca con vista al río y 50 campesinos morían por ello. Durante semanas, meses, años, y cuando no había guerras, se inventaban. Ese señor feudal me miró feo. Su vaca cruzó mi territorio. Oí un rumor de que su escudo tiene un dragón copiado del mío. Guerra. Los soldados eran en su mayoría campesinos obligados. Sin armadura real. Sin paga justa. Iban con palos, herramientas de granja, y fe. Los nobles sí tenían caballos, espadas elegantes y protección. Y por eso sobrevivían, y repetían la historia. Ahora, si no morías en el campo de batalla, podías morir por opinión religiosa equivocada. La Inquisición llegó como el gran reality show del castigo medieval. ¿Dijiste algo raro sobre Dios? ¿Soñaste con una cabra y lo comentaste? ¿No fuiste a misa porque tenías fiebre? Listo. Brujería. Los inquisidores no necesitaban pruebas. Solo sospechas. Y cuando te atrapaban, la solución era simple. Tortura hasta que confieses. ¿Y si no confesabas? Más tortura. ¿Y si confesabas? Te quemaban. Era una especie de juego de perder o perder más lento. Los métodos incluían estiramientos, aplastamientos, agua por la nariz y preguntas absurdas como: ¿cuántos demonios hay en tu alma? Respuesta incorrecta: quemado. Respuesta correcta: también. La lógica era perfecta. Si sobrevives al juicio, eres culpable. Si mueres, eras inocente. Gracias por participar. Y si eras mujer, lo tenías peor. ¿Soltera? Bruja. ¿Con jardín propio? Bruja. ¿Ayudaste a una vecina en el parto? Doble bruja. El castigo era proporcional al miedo que causabas con tu independencia. Y aún así, la gente vivía. Seguía sembrando, amando, criando hijos y rezando. No porque confiara en el sistema, sino porque no tenía otra opción. La Edad Media no solo era física y brutal, también era mental. Y no en el buen sentido. Porque cuando tu mundo está lleno de enfermedades, pobreza y muerte aleatoria, necesitas explicaciones. Ahí entra la estrella invitada, la superstición. En el mundo medieval, todo tenía un motivo. Solo que ese motivo raramente era científico. Te caíste por las escaleras. Castigo divino. Tu vaca murió. Hechizo de una vecina. Se secaron tus cultivos. Claramente. Una maldición gitana. Cada evento negativo tenía una causa mágica. Y la solución no era lógica, era ritual. Un nudo rojo en la muñeca. Un huevo bajo la cama. Una cruz dibujada con saliva de burro. Los astros también hablaban. Si Marte se alineaba con Saturno, había que esconderse. Si un cometa pasaba por el cielo, era señal de muerte, guerra o, peor, impuestos. Las estrellas eran Google, pero sin resultados verificables. El miedo más profundo no era a los lobos. Era al infierno. Ese lugar que te prometían si desobedecías, mentías o simplemente nacías pobre. Y créeme, nacías pobre. El infierno era la herramienta favorita del clero para mantener el orden. Y se describía con tanto detalle que parecía una guía de viaje. Fuego eterno, gusanos eternos, lamentos eternos. Un buffet de sufrimiento que comenzaba con el más mínimo pecado. ¿Dijiste una grosería? Infierno. ¿Comiste carne un viernes? Infierno. ¿Pensaste en tener pensamientos impuros con el panadero? Infierno turbo. Por eso la culpa era un estado permanente. Dormías con culpa. Comías con culpa. Tenías sexo con culpa. Y si algo salía mal, sabías que era porque Dios te estaba vigilando. Con lupa. Y mala actitud. La iglesia no era solo un templo. Era la ley. El gobierno. El centro cultural. El Netflix de la época. Cada sermón era un capítulo nuevo de terror psicológico. Y si el cura quería,
Podía arruinar tu vida social con una simple frase. Creo que esta persona anda leyendo. ¿Leyendo qué? No importa. Leer ya era sospechoso. La ignorancia no era una desventaja. Era una garantía de supervivencia. El conocimiento era peligroso, porque cuestionar era herético. Y un hereje duraba lo que una vela en tormenta. Y ya que hablamos de miedo, no olvidemos el fin del mundo. Ese que se anunciaba cada vez que pasaba algo extraño. Un eclipse, una sequía, una rata con cara rara. El juicio final se acerca. La gente dejaba sus pertenencias, se vestía de blanco, rezaba durante días. Y cuando no pasaba nada, suspiraban y seguían sufriendo como de costumbre. Las profecías eran parte de la dieta diaria. Se pasaban de boca en boca, y aunque nadie sabía leer, todos sabían que algo se venía. Spoiler, ese algo nunca era bueno. Y en medio de todo, había gente que aprovechaba. Autoproclamados profetas, curanderos, visionarios. Vendían piedras mágicas, agua bendita de origen dudoso, reliquias que eran claramente huesos de pollo. La gente creía, porque creer dolía menos que aceptar que estaban solos, sucios y sin plan dental. Así vivías, entre miedo al diablo, miedo a Dios y miedo a no tener miedo. Y eso, a su modo, era más agotador que arar la tierra con una pala rota. Hoy en día, si te aburres, abres TikTok, miras memes, ves una serie, haces scroll hasta que te sangren los pulgares. En la Edad Media, te sentabas, literalmente, a mirar una pared. Y a veces la pared te miraba de vuelta, porque tenía moho con más vida social que tú. La noción de tiempo libre simplemente no existía. No había fines de semana para descansar. No había vacaciones, ni me voy a la playa, ni hoy no hago nada. Si no estabas trabajando, estabas preparándote para trabajar, o arreglando las consecuencias de haber trabajado, o limpiando algo con lo que habías trabajado, o sobreviviendo al trabajo de los demás. En resumen, el ocio era pecado. Literal. La iglesia lo dejaba bien claro. Mente ociosa, taller del diablo. Así que cada minuto libre se convertía en culpa. Y esa culpa la llenabas con rezos, tareas inútiles o autocastigo voluntario. ¿Estás descansando? No, no. Estoy contando granos de trigo para ver cuál es el más bendecido. El entretenimiento no era entretenimiento. Era distracción forzada. ¿Música? Solo si vivías cerca de alguien con un laúd. Y ese alguien probablemente sabía tocar solo 2 canciones. Mal. Así que la tercera vez que escuchabas esa balada sobre un caballero que perdió a su vaca, querías que la peste llegara y se llevara a ambos. ¿Juegos? Había. Sí. Dados, tablas, apuestas con nueces. Pero no eran frecuentes. Ni seguros. Si ganabas demasiado, te acusaban de brujería. Si perdías demasiado, te mataban por deberle a alguien con más cuchillos que paciencia. ¿Teatro? Solo si venía una compañía ambulante, una vez cada 2 años, y representaban obras sobre el infierno, la traición, o una parábola en la que todos mueren al final. Comedia del siglo XIII. ¿Libros? Ja. Solo si eras noble o clérigo. Y aún así, leer era una actividad tan sagrada que se hacía en silencio absoluto. Leer por placer estaba al nivel de practicar magia negra. ¿Dibujar? ¿Pintar? ¿Bordar? Solo si eras rico. Y solo si lo hacías para honrar a Dios, no por diversión. El concepto de hobby era tan lejano como la palabra Netflix. No bordabas para relajarte, bordabas porque no había hilo suficiente y querías mantener las manos ocupadas para no tener ideas rebeldes. Y cuando llovía, peor. No había luz. No había calefacción. Solo barro, oscuridad, humedad y conversaciones como: ¿crees que este año sí muera menos gente? Ja. No. La noche llegaba, y no veías nada. Las velas eran caras. Así que te sentabas junto al fuego, mirando las sombras bailar. Y rezabas para que ese movimiento no fuera una rata hambrienta. Dormir era el único escape. Pero incluso eso era interrumpido. Por el frío. Por el gallo. Por los piojos. Por el sonido de tu tío roncando como una trompeta herida. Y si te atrevías a soñar con otro mundo, te despertabas y recordabas que al día siguiente te esperaba la misma sopa gris y el mismo hoyo en el suelo. No es que la gente no tuviera imaginación. Es que no podía usarla. Porque pensar en otra vida, en otra realidad, era peligroso. Podía llevarte a la rebelión. Y la rebelión llevaba a la horca. Así que sí, el aburrimiento medieval era un estado permanente. Pero disfrazado de virtud.
Hoy te quejas cuando no hay series nuevas. En la Edad Media, tu única serie era mirar cómo tu techo se pudre con el tiempo. Un episodio nuevo cada vez que llovía. Así que si te preguntas, ¿qué hacían para pasar el rato? La respuesta es, nada. Sobrevivir era el rato. Has trabajado hasta que tus huesos rechinan. Has bebido cerveza para no morir por el agua. Has sobrevivido a un sistema médico que parece diseñado por un villano de Disney. Y ahora, con tu alma colgando por un hilo y el cuerpo chillando de cansancio, llega el momento de pensar. ¿Y tu vida social? Spoiler, tampoco es buena. No hay fiestas, no hay fines de semana, no hay salidas al cine. Hay misa, una vez por semana, donde te vistes con tu mejor túnica, que sigue oliendo a vaca. Ahí puedes ver gente, sí, o más bien, olerla antes de verla. Es el único momento en el que los campesinos pueden hablar, intercambiar noticias y, si tienen suerte, conseguir pareja. Porque sí, el romance existe. En formas muy medievales. ¿Cómo sabes que alguien está interesado en ti? No te sonríe. Eso sería raro. Tal vez te ofrece un pedazo de pan. O te salva del castigo del señor feudal. O, con mucha suerte, su madre le dice a la tuya que se casan la semana siguiente. El amor medieval es rápido, arreglado y sin espacio para dramas de Netflix. El matrimonio es más contrato que romance. ¿Te agrada la persona? Eso es un bonus. Tu dote, tus tierras, tu ganado. Eso es lo importante. Y si no te casas, tu vida no es más tranquila. Puedes acabar en un convento, o peor, acusado de brujería porque una mujer soltera de 30 años claramente debe tener pacto con el diablo. El sexo ocurre. No muy higiénicamente, ni cómodamente, y con mucha presión para producir hijos. Muchos, porque los hijos son fuerza laboral, pero también una ruleta de supervivencia. De cada 5, tal vez 2 llegan a la adolescencia. Así que sí, ten muchos, porque no sabes cuántos llegarán a los 10. Y si crees que los nobles la pasaban mejor, depende. Sí, tenían castillos. Sí, tenían ropa elegante. Pero también estaban llenos de intrigas, matrimonios políticos y baños colgantes que arrojaban todo a un foso lleno de, ya sabes. No había jabón de lavanda ni baños de espuma. Solo orina por la ventana y pelucas con piojos de diseñador. Ahora hablemos de morir. Porque eso sí que es democrático. Todos mueren. A cualquier edad. Por cualquier motivo. Una fiebre. Una cortada. Un parto. Una mordida de rata. Un juicio por herejía. Una hambruna. Una guerra. Otra guerra. La muerte medieval es creativa, frecuente y nada poética. ¿Hay funerales? A veces. Si tienes suerte, te entierran con una oración. Si no, te lanzan a una fosa común con otros que tampoco tuvieron suerte. Y si la peste anda cerca, ni eso. Te queman con el resto para evitar contagios. Y sin embargo, la gente sigue adelante. Se ríen, cantan, cuentan cuentos. No porque su vida sea buena, sino porque es la única que conocen. Porque en medio del barro, del frío, del olor y del dolor, hay momentos humanos. Una comida compartida, un chiste en la plaza, una canción al anochecer. Y ahora, tú, que estás escuchando esto desde la comodidad de tu cama moderna, con tu cepillo de dientes, con tu ducha caliente, con tu comida refrigerada, tu colchón memory foam, tu wifi y tus vacunas. Solo piensa. Sobreviviste una simulación de cómo sería vivir un solo día en la Edad Media. Un día. ¿Imagina una vida entera? Así que la próxima vez que el internet se caiga, o que tu café esté tibio, respira. Recuerda que podrías haber estado comiendo gachas fermentadas con tu primo, mientras un barbero te arranca una muela con un gancho oxidado. Y si este vídeo te ayudó a dormir, o simplemente te arruinó las ganas de viajar en el tiempo, dale like, suscríbete, y deja en los comentarios desde qué época moderna agradeces no haber nacido antes. Buenas noches, y que no sueñes con piojos, por favor.